Hola jóvenes, voy a explicar en este video la ley de Ohm, la potencia eléctrica y voy a resolver ejercicios de circuitos eléctricos con resistencias. Lo primero que vamos a ver es la ley de Ohm. ¿Qué nos dice a nosotros la ley de Ohm? Nos dice que la intensidad de corriente I es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del dispositivo. Entonces, una reglita mnemotécnica para escribir la ley de Ohm es esta. Si yo despejo voltaje, pues voltaje de acá va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, mnemotécnicamente, se coloca voltaje arriba, corriente acá abajo y resistencia acá en esta parte. Voltaje es igual a I por R, corriente es voltaje sobre resistencia y la resistencia es el voltaje sobre la corriente, donde la corriente I se mide en amperios, el voltaje V se va a medir en voltios y la resistencia R se va a medir en esta unidad que se llama ohmios. Voltaje es igual a I por R. En las unidades nosotros tenemos entonces que un voltio, si vamos a mirar las unidades, es igual a un amperio por ohmio. Bueno, esa es la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. La potencia eléctrica es la energía consumida en la unidad de tiempo, es decir que potencia es voltaje por la corriente, I por V. Como nosotros sabemos que de la ley de Ohm voltaje es igual a I por R, si sustituimos, potencia es igual a I por R, estoy sustituyendo el voltaje por la otra corriente, entonces me queda la fórmula I cuadrado por R. Con esta fórmula también podemos calcular la potencia, I cuadrado por R. Y otra forma sería despejar I, que sería despejando de acá I es voltaje sobre resistencia. Entonces tendríamos que al sustituirlo acá, en esta de aquí, entonces nos quedaría que la potencia también se puede calcular como voltaje al cuadrado sobre la resistencia. O sea que hay tres fórmulas para calcular la potencia: corriente por voltaje, corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Las unidades son los watts y un watt es igual a un voltio, entonces escribamos acá un watt es igual a un voltio por amperio. O sea que si dejamos las resistencias en ohmios, las corrientes en amperios y el voltaje en voltios, la unidad de potencia van a ser los watts. Pasemos a un ejercicio, ya a mirar las fórmulas para poder aplicarlas ahorita en un ejercicio de circuitos. Lo primero que tenemos acá es lo que se conoce con el nombre de un circuito en serie. Un circuito en serie, estas resistencias están en series porque no hay sino un solo camino para venir de una resistencia hasta la otra. Entonces mire, R1 con R2 están en serie porque no hay sino un solo camino para pasar de una resistencia a la otra. Y acá hay un solo camino para pasar de la resistencia R2 a la resistencia R3. Entonces R2 y R3 están en serie, R1 y R2 están en serie. Entonces todas las tres resistencias están en serie. No hay sino un solo camino para establecer la corriente en el circuito. Cuando hay un solo camino para establecer la corriente, entonces las corrientes son iguales. Entonces decimos que la corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia 2, igual a la corriente en la resistencia 3, igual a la corriente en el circuito. Nosotros podemos entonces verificar desde la parte experimental que si sumamos los voltajes que se medirían acá en estos extremos de esta resistencia, lo llamaríamos voltaje 1, si medimos el voltaje en los extremos de esta resistencia lo llamamos voltaje 2, y si medimos los extremos en esta resistencia lo llamamos voltaje 3, y se cumple que el voltaje que haya acá en la fuente, en la pila o batería, debe ser igual a la suma de estos tres voltajes. Esa es la ecuación que tenemos acá, esa es la ecuación que se cumple del circuito en serie. ¿Cómo? Voltaje es igual a I por R, entonces este sería I por R equivalente igual a I por R1 más I por R2 más I por R3, pero como en un circuito en serie todas las corrientes son iguales, se cancelarían y nos queda la ecuación para calcular las resistencias equivalente en un circuito, que es que la resistencia equivalente es igual a la suma de cada una de las resistencias que se encuentran en el circuito. La suma directa nos da la resistencia equivalente. Ahorita chequeamos esto con un problema, estas fórmulas. Aquí tenemos un circuito en paralelo y las tres resistencias están en paralelo porque ellas comparten sus extremos. Miren, los extremos en este circuito están siendo compartidos, entonces
Los extremos, al estar compartidos, estamos en una configuración que se llama configuración en paralelo. Entonces, al estar en paralelo, se cumple que los voltajes en esa resistencia son iguales. En estos momentos, para este circuito, como las resistencias están en paralelo con la fuente, entonces los 3 voltajes en la resistencia son iguales al voltaje en la fuente. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la corriente? La corriente, por el principio de conservación de la carga, al llegar acá encuentra dos caminos, entonces una parte se va a venir por R1 y otra parte va a seguir por acá. Lo mismo va a suceder en este punto, cuando llegue la corriente, una parte se va a venir por acá y la otra se va a ir por allá, pero se debe cumplir que la corriente que viene por acá, que es la 1, más la corriente que viene por acá, que es la 2, más la corriente que viene por acá, que es la 3, debe ser igual a la corriente que está llegando o saliendo en este sector de acá. Entonces se escribe esta expresión de esta manera por el principio de conservación de la carga. Los voltajes son iguales y como voltaje y como corriente es voltaje sobre resistencia. Si reemplazamos aquí voltaje sobre resistencia y aquí voltaje sobre resistencia 1 más voltaje sobre resistencia 2, se cancelarían los voltajes porque en paralelo los voltajes son iguales y nos quedan que si estas 3 resistencias se sustituyen por una sola, entonces tendríamos una sola resistencia y debería tener el mismo efecto de las 3 resistencias. Eso se llama la resistencia equivalente, que es esta de acá, esta es la resistencia equivalente. ¿Qué sucede cuando tengamos solamente 2 resistencias en paralelo? Entonces aplicaría esto, 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Cuando tenga 2, entonces 1 sobre R equivalente va a ser igual, multiplico las resistencias, R1 por R2, y después lo hago en cruz, entonces queda R2 más R1. Pero como yo voy a calcular la resistencia equivalente en el paralelo de esas 2 resistencias, entonces invierto acá y me quedaría R1 por R2 sobre la suma. Entonces, esta fórmula, cuando tengamos 2 resistencias, es la que iremos a aplicar en los ejercicios, porque de esta manera sale mucho más rápido, pues que ponernos a sumar los inversos, pero cuando tengamos 2 resistencias. Muy bien, pasemos a un ejercicio práctico. Cojamos un ejercicio de un circuito en serie, cojamos este. Vamos a darle 10 voltios, a esta resistencia 5 ohmios, a esta resistencia de acá 10 ohmios y a esta resistencia de acá 25 ohmios. Muy bien, entonces buscamos un circuito equivalente, ese circuito equivalente es este que yo tengo acá. Aquí dejo los 10 voltios, aquí tengo la resistencia equivalente, ahorita la calculo cuánto es y ya voy a mirar cuánto vale esa resistencia equivalente. Eso es la suma, la resistencia equivalente es la suma de esas 3 resistencias, 5 más 10 más 25, esto me va a dar a mí 40 ohmios, o sea que tengo una resistencia equivalente de 40 ohmios. ¿Qué me hace falta calcular aquí? Mire, la corriente, porque yo conozco el voltaje y la resistencia. Entonces, utilizando la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje hay? 10 voltios sobre el valor de la resistencia, que es de 40 ohmios. 10 dividido 40 me da 0.25 amperios. Quiere decir que en estas resistencias por acá se están atravesando ese valor de 0.25 amperios. Y como en paralelo, perdón, en serie las corrientes son iguales, podemos calcular los voltajes. Entonces calculemos el voltaje en la resistencia número 1 I por R1. Pero ¿qué corriente hay en la resistencia 1? Hay 0.25 amperios por la resistencia 1, que es de 5 ohmios. Esto nos da 1.25 voltios. ¿Qué voltaje hay en la resistencia 2? Hay 0.25 amperios, estoy aplicando I por R2, por el valor de la resistencia 10 ohmios, esto nos da 2.5 voltios. Estoy aplicando ley de Ohm. Voltaje 3 es igual a I por R3, esa I es 0.25 amperios por 25 ohmios, esto me da 6. Hacerlo acá un momento. 0.25 por 25 nos da 6.25 voltios. Y chequemos algo, sumemos estos 3 voltajes, 1.25 con 2.5 con 6.25. 1.25 más 2.5 más 6.25 nos da 10 voltios, que es lo que está entregando la pila o batería. Miren, 10 voltios da la suma de estos 3 voltajes, o sea, B1 más B2 más B3 es igual al voltaje de la fuente. Bueno,
Yo ya conozco la corriente, los voltajes y obviamente a nosotros nos habían dado los valores de la resistencia, entonces conozco los tres datos. Pero voy a pasar un momentico al último de acá, voy a calcular la potencia total. La fórmula para calcular la potencia es I por V. ¿Qué corriente hay en la última, en la resistencia I del circuito equivalente? Hay 0.25 amperios por 10 voltios. Si yo multiplico 0.25 por 10, me da 2.5 watts. Hagamos lo siguiente, calculemos la potencia en la resistencia 1. Voy a volver a aplicar la misma fórmula, I por V. ¿Qué corriente hay en la de 5 amperios? Hay 0.25, en la de 5 ohmios hay 0.25 amperios por el valor del voltaje que hay en la resistencia 1, que es de 1.25 voltios. Esto nos va a dar en watts. Entonces multiplicamos a 0.25 por 1.25 y nos da 0.3125. 0.3125. Calculemos la potencia en 2. La potencia en 2, pero voy a utilizar la otra fórmula. Recuerden que hay tres fórmulas para calcular la potencia. Utilicemos ahora I cuadrado por R, para que utilicemos esa también. La I que hay en la resistencia de 10 ohmios es 0.25 amperios al cuadrado por el valor de la resistencia que es de 10 ohmios, y esto me va a dar a mí en watts 0.25 al cuadrado por los 10 ohmios, me da 0.625. 0.625. Y calculemos la potencia en 3. La potencia en 3, pero ahora utilicemos la otra fórmula. La otra fórmula para la potencia es voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, ¿qué voltaje hay en la de 25 ohmios? Hay un voltaje de 6.25 voltios elevado al cuadrado dividido los 25 ohmios. Y esto nos va a dar en watts. Entonces, 6.25 al cuadrado dividido 25 ohmios nos da 1.56. Entonces ahora sumemos todas esas tres potencias. 0.312 más 0.625 más 1.56 nos da 2.497, es decir, aproximadamente 2.5 watts. Entonces miren que estos dos valores son exactamente iguales. El que calculamos en la potencia en el último circuito con el que calculamos sumando las potencias en cada una de las resistencias. Bueno, ahora pasemos a solucionar un circuito en paralelo. Aquí dejemos 10 voltios, dejemos acá los 5 ohmios en esta resistencia de 10 ohmios y asumamos un valor de 25 ohmios en esta tercera resistencia. Lo primero que hacemos entonces es buscar el equivalente. Aquí tengo los 10 voltios y aquí voy a tener una resistencia equivalente. Aquí ya debo de hacer la operación que 1 sobre R equivalente, porque es un circuito en paralelo, es igual, voy a omitir unidades, a 1 sobre 5 más 1 sobre 10 más 1 sobre 25 y hago la operación. Vamos a hacer esa operación. Entonces 1 sobre R equivalente es igual a, aquí el mínimo común múltiplo es 50, 50 dividido 5, 10 por una 10 más 50 dividido 10, 5 por una 5 más 50 dividido 25, 2 por una 2. O sea que 1 sobre R equivalente es igual a 17 cincuentavos, pero yo necesito es R equivalente, entonces lo invierto y me queda 50, 17 avos ohmios. 50 dividido 17 me da a mí un valor de 2.94 ohmios. 2.94 ohmios. Muy bien, entonces esta resistencia equivalente es de 2.94 ohmios. De nuevo conozco voltaje y resistencia, entonces puedo calcular la corriente. Entonces la corriente, aplico la ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia, son 10 voltios dividido el valor de la resistencia, que es de 2.94 ohmios, 10 dividido 2.94 nos da un valor de 3.4 amperios. Ese valor es muy alto porque realmente las resistencias, como son valores más grandes, hay resistencias de
800, 1000, 1200 ohmios, 2200, 3300, 4000, 5000 ohmios, 10000 ohmios. Entonces cuando la resistencia sea más grande, pues la corriente es más pequeña. Entonces por eso es que la corriente van a dar valores en miliamperios o microamperios, pero es por el asunto de la resistencia. Las resistencias de acá de nosotros son valores muy pequeños, por eso la corriente es alta. Bueno, entonces, ¿qué es la característica del circuito en paralelo? Que todas tienen el mismo voltaje, quiere decir que acá hay 10 voltios, que acá hay 10 voltios y que acá hay 10 voltios. Entonces puedo hallar las corrientes en cada una de ellas. Entonces I1 es igual al voltaje sobre la resistencia 1. Sería 10 voltios dividido 5 ohmios, que me da 2 amperios. En la corriente de la resistencia 2 es 10 voltios dividido 10 ohmios, me da 1 amperio. Y en la corriente 3 sería 10 voltios dividido 25 ohmios, esto me da 0.4 amperios. Entonces, fíjese que por acá está atravesando una corriente de 0.4 amperios, por acá en esta resistencia, por acá en esta resistencia se está viniendo una corriente de 1 amperio y por esta resistencia están viniendo 2 amperios. Chequemos un momentico esto. ¿Dónde están los 3.4 amperios? Miren, los 3.4 amperios están en este sector. Aquí hay 3.4 amperios y acá hay 3.4 amperios. Si yo sumo 2 más 1, 3 más 0, 4, 3, 4, que son el que corresponde a los que están aquí. Bueno, entonces ahora podemos calcular las potencias, pero primero calculemos la potencia total acá. Hallémosla como I por B. La potencia total es, ¿qué corriente hay? En este circuito se está atravesando una corriente de 3.4 amperios. Por los 10 voltios me da una potencia total de 34 watts. Bueno, ahora calculemos lo siguiente, ¿qué potencia hay en la 1? Hallémosla con I1 por B. Recuerden que todas las tres tienen el mismo voltaje. Entonces, ¿qué corriente hay en 1? 2 amperios por 10 voltios me da 20 watts. ¿Qué potencia hay en 2? I2 por B, y la corriente en 2 es 1 amperio por 10 voltios, me da 10 watts. ¿Y qué potencia hay en 3? Hay I3 por B, en voltaje todos son iguales, en paralelo, entonces tenemos 0.4 amperios por 10 voltios, me da 4 watts. Si sumo las potencias, me da 34 watts, que corresponde a la potencia que habíamos hallado en el último circuito. Y de igual manera nosotros podríamos llenar la tabla como lo hicimos en el ejercicio anterior para cada una de las resistencias, llenando la corriente, el voltaje y la potencia, y tenemos resuelto este ejercicio en paralelo. Pasemos ahora a resolver un ejercicio de un circuito mixto. Aquí tengo 10 voltios, voy a dejar aquí, dejemos ahora 10 ohmios, aquí los 5 ohmios y aquí coloquemos 25 ohmios. Bueno, en este ejercicio, ¿qué es lo que sucede? Miren, en este ejercicio ya es un circuito mixto. Un circuito mixto es cuando hay combinación de de resistencias conectadas en serie y paralelo. Entonces veamos lo siguiente. ¿Cómo está R1 con R2? Mire, R1 y R2 estarán en serie. Si están en serie en un solo camino, mire que no hay un solo camino. Entonces R1 y R2 no están en serie. Ahora, ¿será que R1 y R2 están en paralelo? Si están en paralelo, comparten sus extremos. Y ya no comparten sus extremos porque hay una fuente de 10 voltios entre ellas dos. Conclusión, R1 y R2 no están ni en serie ni están en paralelo. Veamos R2 y R3. R2 y R3 comparten sus extremos. Conclusión, R2 y R3 están en paralelo. Como están en paralelo, entonces por ahí voy a empezar a solucionar, comienzo a solucionar el ejercicio. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Aquí colocamos los 10 voltios y buscamos la resistencia equivalente aquí. R equivalente, voy a llamarla R equivalente 1, y aquí en la parte superior voy a dejar a R1. Faltaba esa resistencia. Listo, esta resistencia equivalente 1 es la que va a salir entre 5 y 25 que están en paralelo. Para ese caso, para hallar la resistencia equivalente 1, utilicemos la fórmula de multiplicar las dos resistencias y dividirlo por la suma de las dos resistencias. Es mucho más rápido y de una vez nos da la resistencia equivalente. Esta fórmula se aplica cuando hayan dos resistencias en paralelo. Entonces nos queda 125 dividido 30, que nos da un valor de 4.16. Entonces aquí tenemos
4.16 ohmios. Ese valor está acá, mire, 4.16 ohmios. R1 es 10 ohmios. Ahora yo miro 10 ohmios y 4.16. ¿En qué están? Están en serie. Entonces hacemos acá, dejamos los 10 voltios de la fuente y buscamos una resistencia equivalente total del circuito. Y esa resistencia equivalente total del circuito es la suma 10 más 4.16 nos da 14,16 ohmios. Y en este circuito no se conoce, es la corriente. Entonces aplicamos la ley de Ohm y es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es 10 voltios, la resistencia es 14,16 ohmios y esto nos va a dar obviamente en amperios. Entonces 10 dividido 14.16 nos da un valor de 0.706. Bueno, 0.706, escribamos los tres decimales, 0.706. Esa es la corriente que está atravesando acá, 0.706 amperios. Ahora lo que debo hacer es devolverme al anterior, porque ya en el último ya conozco voltaje, corriente, resistencia. Entonces me devuelvo al anterior. Al devolverme al anterior, voy a cambiar un momentico aquí de color. Al devolverme al anterior, tengo lo siguiente, miren, al devolverme, la característica de este de acá es la corriente, están en serie, entonces tienen la misma corriente. Entonces la misma corriente del que teníamos como el equivalente que era el último, es decir, 0.706 amperios. O sea que conozco ahora la corriente. Entonces yo conozco que una resistencia es de 10, que la otra resistencia es de 4,16 y conozco que la corriente es de 0.706. Por lo tanto puedo hallar los voltajes. Entonces el voltaje en la resistencia de 10 es I por R, ley de Ohm. Entonces el voltaje es 0.706 amperios por 10 ohmios, eso me da 7.06 voltios. Y el otro voltaje, tenemos el voltaje 1 y el voltaje en la otra sería 0.706 por 4.16 ohmios. Entonces vamos a multiplicar a 0.706 por 4.16 nos da 2.93. 2.93 voltios. Fíjense que si yo sumo estos voltajes es aproximadamente 10 voltios, que los 10 voltios son los que está entregando esta fuente de acá. Muy bien, o sea que ya conozco los voltajes, voy a escribirlos acá. En este de 10 ohmios hay 7.06 voltios y en este de 4.16 hay 2,93 voltios. Me devuelvo al anterior. Para el de 10 ya está listo todos los datos, mire, 7.06 voltios, la resistencia es de 10 y tiene una corriente de 0.706 amperios. En cambio R2 y R3 fueron sustituidos por una resistencia equivalente de 4,16, pero sobre esa resistencia están pasando 2.93 voltios y 0.706 amperios. Pero como la resistencia equivalente 1 viene de R2 y R3 que están en paralelo, la característica en paralelo es que tienen igual voltaje. Entonces en estas dos hay 2.93 voltios. ¿Qué nos faltaría calcular ahí? La corriente. Entonces I es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces I es igual, ¿qué voltaje hay? 2.93 voltios dividido 5 ohmios nos va a dar la primera corriente en 5 ohmios. Entonces dividamos 2.93 dividido 5 nos da 0.56, 0.586, 0.58 en unidades de amperios. Bueno, alcanza a ver. Y para la otra corriente sería también voltaje sobre resistencia, entonces sería 2.93 voltios dividido 25 ohmios, eso también va a dar en amperios, entonces 2.93 dividido 25 nos da 0.117, 0.117, bueno, se alcanza a ver, 0.117, o sea que por acá tenemos 0.117 amperios y por acá 0.58 amperios. Claro, miren, analicemos algo aquí. Aquí hay una resistencia de 5 y están pasando 0.58 amperios. En cambio, esta es de 25 y está pasando menos corriente. A mayor resistencia, menor corriente. Resistencia es la oposición al paso
Entonces el que tenga menos resistencia, por ahí pasa más corriente. Pero chequemos otra cosa. ¿Cuánto es la suma de 0,58 más 0,117? Nos da 0,6997, es decir, casi 0,7. Y aquí nos están diciendo que la corriente de este es de 0,71 aproximadamente. Entonces miren que por donde hay menos resistencia se va más, corriente. ¿Qué falta calcular en este ejercicio? Nos falta calcular es las potencias. Entonces vamos a calcular aquí arriba la potencia total. La potencia total va a ser igual a I por B. Calculémoslo ahí, en esa parte superior. Entonces la potencia total va a ser igual. ¿Qué corriente hay ahí? 0,0, escribámoslo de todas maneras, 0,706 amperios por el voltaje que es de 10 voltios. Entonces la potencia total calculada en el último es de 7,06 watts. Muy bien, esta es la potencia en el equivalente. Aquí en la parte de abajo calculemos la potencia llamemos la potencia 1, en 10 ohmios. Es I por B, vamos a utilizar esa, entonces ¿qué corriente hay? Sería 0,706 amperios por el voltaje que es de 7,06 voltios. Entonces multipliquemos 0,706 por 7,06, nos da un valor de 4,98 watts. Esa 4,98 watts es la potencia en 10. Calculemos aquí la potencia en la resistencia de 5, I por B. Entonces I por B sería 0,58, que es la corriente, por el voltaje 2,93 voltios. Y veamos qué potencia, llamemos la potencia 2. Vamos a ver qué potencia hay en 2. 0,58 por 2,93. 1,7 watts. 1,7 watts. Bueno, y nos falta calcular la potencia en 3. La potencia 3, llamémosla así, es I por B. Entonces hagamos 0,117 por 2,93 voltios, nos da un valor de 0,34 watts. Puede utilizarse cualquiera de las tres fórmulas. Puede utilizarse o I por B, o I cuadrado por R, o B cuadrado por R. Entonces ya aquí tengo las tres potencias. Mire, esta es la potencia que hay en el de 25 y este 1,7 es la potencia que hay en la resistencia 2. Si yo sumo a 4,98, le sumo 1,7 y le sumo 0,34, me da un valor de 7,02, que era el valor que teníamos acá en esta potencia, en el último, que era el equivalente de todos. O sea que ahí hay un chequeo de que las potencias están disipadas en las resistencias, nos dieron correcta con el último que teníamos en la parte que era el equivalente. Y finalmente, hagamos este ejercicio. 10 también es mixto, 10 voltios, 5 ohmios, 10 ohmios, 25 ohmios. Hagamos este. Al hacer este, cogiendo los mismos valores, lo que podemos ver es que 10 y 25 están en serie. Estas dos están en serie. Esta y esta están en serie. Ahí la estoy rayando. Entonces, el equivalente sería aquí dejar los 10 voltios. Aquí quedarían los 5 ohmios, dejémoslos acá. Y de la de 10 y de la de 25 saldría uno solo, que vale 35 ohmios. Bueno, muy bien. Entonces 5 y 35 ahora están en paralelo. Entonces buscaríamos un equivalente. Aquí dejamos los 10 voltios y aquí buscamos la resistencia equivalente. Ahí se ve. Entonces calculémosla. Como solamente hay dos que están en paralelo, entonces de nuevo la resistencia equivalente va a ser igual
a 5 por 35 dividido 5 más 35. Entonces 5 por 35 nos da 175, entonces aquí nos daría 175 dividido 40. 175 dividido 40 nos da 4.375. 4.375 ohmios. O sea que la resistencia de acá es de 4.35 ohmios. ¿Qué faltaría calcular en este de acá? La corriente. ¿Cuál es la corriente? La corriente es voltaje sobre resistencia, 10 voltios, y el valor de la resistencia es 4.35 ohmios. Y entonces esto nos va a dar en amperios. 10 dividido 4.35 nos da 2.3 aproximadamente amperios. Entonces tenemos una corriente de 2.3 amperios. Ya ahí me devuelvo de este para este, pero al devolverme, como están en paralelo, tienen ese igual voltaje. Entonces aquí hay 10 voltios, aquí hay 10 voltios. Entonces, ¿qué puedo calcular ahí? La corriente. La corriente aquí es igual a voltaje sobre resistencia, entonces tendría 10 voltios dividido 5 ohmios, me da 2 amperios. O sea que por acá hay 2 amperios que están atravesando a esta resistencia. Y en la otra tendría voltaje sobre resistencia, 10 voltios dividido 35 ohmios, entonces 10 dividido 35 me da 0.28, aproximadamente 0.3, que están atravesando por acá, 0.3 amperios. Y miren que corresponde la suma de 2 más 0.3 a los 2.3 amperios que están saliendo de acá. ¿Dónde están esos 2.3 amperios? Mire, esos 2.3 amperios están aquí. Ahí están los 2.3. Al llegar por acá, volvemos a encontrar por donde hay más resistencia, mire, donde son 35 ohmios solamente se van 0.3 amperios, y donde hay 5 ohmios pasa más corriente. Entonces yo ya tengo los datos para el de 5, miren, me devuelvo ahora de acá a este. Al devolverme entonces los datos de 5 ya están listos, 10 voltios, 2 amperios. En cambio, el de 10 y el de 25 estaban representados en el equivalente por el de 35. ¿Qué tienen ahí de igual? La corriente, porque en serie tienen igual corriente. Entonces acá, sin hacer ningún cálculo, digo, ven, aquí hay 0.3 amperios y acá hay 0.3 amperios. Entonces, como ya conozco ahí la corriente y la resistencia, puedo hallar el voltaje. Si yo multiplico 0.3 amperios por la resistencia de 10 ohmios, me da un voltaje de 3 voltios. Y si yo multiplico 0.3 amperios por 25 ohmios, me va a dar 0.3 por 25, me da 0.3, es que ese valor era más pequeño, era como 0.28 por los 25, me está dando un valor de 7.5 voltios, pero es que realmente ese valor no es de 10 dividido 35, el valor exacto es 0.2857, al multiplicarlo por 25, este valor es casi 7.1 aproximadamente, o sea que ese es el voltaje que habría acá, casi los 7 voltios aquí, 7.1 voltios, y acá que era 0.2, que yo lo aproximé a 0.3, aquí podemos escribir entonces que aquí hay 3 voltios, tomando esa aproximación ahí, y estos 3 con el 7 con 1 dan los 10 voltios que tenemos acá en esta parte. ¿Qué faltaría calcular ahí? Faltaría calcular la potencia. Entonces, pasemos a la siguiente presentación y calculemos la potencia total. Entonces, la potencia total, vamos a escribirlo acá, la potencia total, entonces devolvámonos, la potencia total vamos a hacerla en el último, I por B, 2.3 multiplicado por 10, entonces sería 2.3 amperios por 10 voltios, me da 24 watts. Ahora calculemos la potencia en la primera resistencia. La primera resistencia asumamos que es la de 5, I por B. Entonces tengo 2 amperios por 10 voltios. 2 amperios por 10 voltios me da 24 watts. Potencia en 2. Volvamos para ver los datos. Entonces en 2 cojamos la de 10 ohmios, 0.3 por 3 voltios.
0.3 amperios por 3 voltios me da 0.9 watts y la potencia en 3, devolvámonos, I por B sería 0.3 porque está en serie con la resistencia de la de 25, está en serie con la de 10, sería 0.3 por el voltaje que es de 7.1. Cualquiera de las fórmulas también se puede utilizar. 0.3 por 7.1 nos da 2.13. 2.13 watts. Y miren que si sumamos todo esto, nos da 23.20 más 0.9 más 2.13 nos está dando 23.03 watts, que corresponde, miren, esta es la potencia, esta es en este de acá arriba es la potencia en el equivalente y esta es la suma de las potencias disipadas en cada una de las resistencias. Muy bien, jóvenes, y se puede hacer entonces, obviamente, lo que les he insistido, pues como la tablita de datos, ¿cierto? Entonces la tablita de datos es colocar resistencia, ahí resumiríamos todos los datos, resistencia, corriente, voltaje y la potencia, y colocar los valores, y entonces ahí llevaríamos todos los datos que hemos calculado en la solución de este ejercicio mixto. En este video entonces hemos visto la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. También vimos las tres fórmulas de la potencia eléctrica, I por B, I cuadrado por R y voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y hemos solucionado a la vez un ejercicio numérico de circuito en serie, un ejercicio numérico de circuito en paralelo con 3 resistencias y a la vez también 2 ejercicios de circuito mixto. Bueno, jóvenes, un feliz día.